Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? También vos. La situación a nivel global es realmente compleja y además lo toma Argentina en esta semana en que el Ministerio tenía que dar a conocer, el ministro, dar a conocer la oferta para los bonistas y además iniciar una gira después para intentar persuadirlos de que es una buena idea el canje, ¿no? Y bueno, y apareció esta complicación, digamos solo una cosita sobre eso, vos después seguramente vas a hablar sobre la situación en los mercados de valores, pero esta complicación que no es realmente del día lunes, digamos, El día lunes, por supuesto, se combinó con la decisión de Arabia y la caída del precio del petróleo y eso hizo caer las bolsas de una manera muy importante, incluso en los países centrales. En realidad, en la bolsa en Estados Unidos tuvo que suspender la sesión, reanudarla en 15 minutos por el nivel de caída que tenía, pero venía de antes esta preocupación que tiene que ver con lo que analizamos en un programa pasado sobre el impacto posible que tenía esta complicación en China, ¿no? Cuando decíamos cuál era el grado de exposición de Argentina en materia de comercio con China y que China una cosa era cuando en el 2003 representaba 5% del producto global y tuvo este problema del virus SARS, y otra cosa es cuando eso ocurre en un momento en que economía representa más del 17% del producto bruto global. Entonces esto nos iba a complicar mucho más. Bueno, y para Argentina, obviamente es una complicación lo que ha ocurrido ayer, con presidencia que hoy, seguramente cuando salgamos nosotros al aire, obviamente ya va a estar cerrado el mercado, pero seguramente va a haber, digamos, habrá algún piso para la caída. Un reflote. Las bolsas abrieron en Asia, subiendo un poquito, y seguramente eso va a ocurrir. Pero para Argentina es una complicación muy grande, y una complicación muy grande lo del petróleo, ¿no? ¿Por qué es una complicación muy grande? Porque una de las apuestas del gobierno, una vez que cerrar el frente externo, era decir, vamos a ver si vaca muerta, que había muchas versiones con que se venían ralentizando las inversiones en vaca muerta. Bueno, con un precio, con la caída del precio del petróleo y con el barril del Brent a 32, hay más complejidad para que sean rentables las inversiones en vaca muerta. Hay algunos expertos que han dicho que ya a ese nivel es inviable la explotación, pero digamos, aunque no sea tan terminante, sin lugar a duda complica y lo va a obligar al gobierno a tomar alguna decisión para tratar de seducir a los potenciales inversores que continúen su trabajo en esta área, ¿no? Ahora, esto trae otro problema del cual no se está hablando mucho, que es la situación no solamente del Estado Nacional, ¿no? Por estas horas escuchamos que dicen, ¿bajará la nafta en los surtidores? Bueno, no. Digamos, no es una cuestión inmediata, pero además el gobierno, la caída del precio del petróleo, si bajaran los combustibles, caería la recaudación fiscal, claro, porque más o menos 48% de lo que pagamos cuando vamos a la estación de servicio son impuestos. Pero además es un problema muy grave para las provincias petroleras, que reciben ese tipo de regalías, ¿no? Además es un problema para el gobierno nacional, que pensaba que la exportación de hidrocarburos puesto en régimen de producción podía ser otra fuente de algo que, como yo siempre digo, las dos cosas más escasas en Argentina son los dólares y la confianza. Y con el tema de la confianza vale la pena hacer una pequeña referencia. El Frente Abierto con el agro, con prescindencia de las razones que justifiquen o no la protesta de unos u otros que no los acompañan, bueno, es una complicación más. Mientras más ruido hay, es más complicado que pueda cerrar el frente externo. La pregunta es, esta situación con el petróleo, esto que llaman el lunes negro en los mercados, ¿nos complica para la renegociación? Bueno, ahí lo primero que hay que decir que de los países periféricos, los mercados emergentes, la salida de capitales, eso que cuando hay incertidumbre y volatilidad vuelan hacia la calidad, es decir, que se van a los refugios, al dólar, al oro o a las letras del Tesoro de Estados Unidos, digamos, no es que sucedió ayer. Hay estudios que dicen que han salido más o menos 23.000 millones de dólares en el último mes y medio, desde que comenzó este fenómeno a complicar China, ¿no? Digamos que ese monto es más de lo que pasó, recordará, cuando la crisis de las hipotecas subprime de los Estados Unidos y la caída de Lehman Brothers fue menos que lo que está yendo ahora, ¿no? Bueno, pero digo, eso es una complicación. Y Argentina en eso es un país muy vulnerable, más vulnerable que otros por la situación que tenemos.
La pregunta es, ¿y esto no nos podrá ayudar a que, en la medida en que los títulos de la deuda soberana pierdan un poco de valor, los tenedores, los fondos instados por sus inversionistas, digan, bueno, salgamos de esto y como están caídos los bonos, puedan aceptar una propuesta que tendrá que hacerse esta semana, que admitan una quita mayor del principal, del capital? Sí. Yo creo que eso es marginal. ¿Por qué? Porque en medio de esta incertidumbre puede ser que algo de eso ocurra. El riesgo es, si llega a caer tanto, que sea buen negocio para quien tenga espalda para aguantarlo y hacer lo que el pasado ya ocurrió en Argentina. Con los fondos buitre, exactamente. Bueno, pero digo, o sea que no está. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si en economía es difícil la predicción, ¿no? Es decir, muchas veces los economistas, vuelvo a decir lo que yo le digo a mis alumnos, traten de parecerse más a los astrónomos que a los astrólogos. A veces uno prende la televisión y hay un señor con dos variables y dice que el lunes viene el apocalipsis. Sí. Hay que tener cierto cuidado con eso. Si la predicción en economía es una cosa compleja, los economistas deberíamos ser más modestos en eso, ¿no? El economista más notable del siglo XX, Keynes, en uno de sus trabajos, ¿no?, en la teoría general, dice que sería bueno, sería maravilloso que los economistas se parecieran un poco más a los dentistas, sí, así que fueran más modestos. Pero no, viste, acá viene el coronavirus y sale un economista a decir cómo hay que asignar los recursos de salud pública. Claro. Hay problema con la deuda, dice cómo hay que reestructurarla. Hay un problema, lo que se te ocurre, digamos, unos jóvenes matan a otros, le sale un especialista en los efectos de la economía sobre la psicología de los jóvenes, en fin. Claro. Digo, eso es por eso hay que ser muy cuidadoso. Mi impresión es que esto, lejos de ayudar, le complica un poco más a Guzmán la negociación. Yo he dicho en este programa, cuando hemos ido analizando las ideas que había sobre la negociación, que me parecía a mí, visto a la distancia, con la comodidad de un estudio de televisión, que el gobierno iba medio en cámara lenta. Hace en realidad 10 días que designaron los dos bancos que intervienen y el asesor financiero. Por supuesto lo tenían hablado antes, pero digo, hace 10 días lo conocimos. En esta semana debería conocerse la propuesta definitiva, sí, y debería hacerse el roadshow para que vaya y tratar de, porque después seguramente habrá algún tironeo, y porque el plazo del 31 de marzo, que hemos dicho no es caprichoso, que tiene que ver con el perfil de vencimiento de la deuda, digamos que está muy cerca, probablemente se puede ir un poquito más allá, pero lo razonable sería que se trate de cerrar. Y por sobre todo eso, Ricardo, en realidad cerrar el frente externo es una condición sine qua non, claro, para pensar cómo se resuelven el resto de los problemas que tiene la economía argentina, del nivel de recesión que tiene, del nivel de tasa de inflación, etcétera, etcétera. No se le puede demandar. No puede pasar más de abril. Seguramente. Y no se le puede demandar al gobierno, muéstreme su plan integral y todo lo demás, si no tiene resuelto el frente externo. Claro. Entonces, me parece que en eso hay una urgencia, porque hoy, en realidad, la economía está virtualmente parada, Ricardo, al menos en materia de decisiones. En el sistema capitalista, las decisiones se toman individualmente y eso le da una cierta dosis de incertidumbre al futuro. Ahora, si la incertidumbre es muy grande, en realidad se inhiben las decisiones de inversión. Así es. Y no es que a todo el mundo le vaya mal, porque en estas circunstancias a algunos les va bien, pero a algunos. El comportamiento, la performance macroeconómica de la Argentina está muy comprometida si no se resuelve razonablemente, digamos, de alguna manera sustentable, por utilizar una expresión que se ha puesto de moda, la situación de la deuda soberana. Pero hay un dato político en todo esto, que, digamos, Guzmán, de alguna manera viene siendo apretado por el sector que comanda la vicepresidenta junto con Axel Kicillof, que le exige una decisión mucho más pronto. Sí, es decir, la prontitud, o sea, que los juegos políticos dentro del mismo gobierno, porque el mismo gobierno, el mismo Alberto Fernández, tiene dentro de su gobierno un sector opositor, aparte de la oposición natural que tiene un sector opositor sobre las decisiones que toma. Sí, seguramente tienen discusiones internas y lo ideal sería que la coalición que gobierna no tuviese una crisis política, porque sería grave. Te termino con esto. A pesar de lo que dice el discurso histórico de quienes actualmente gobiernan, en el sentido que el Fondo Monetario es un representante de oscuros intereses del imperialismo, etcétera, en realidad el fondo es como una ayuda que están pidiendo seguramente, digamos, ¿no? En el sentido de que si el fondo dice que acompaña y trata de
digamos, de dar una buena imagen de la sustentabilidad de la propuesta que presente Argentina, es más probable que los bonistas acepten y seguramente después se sentará Argentina a discutir con el fondo para ver cómo se pasa de ese stand-by caído a otro programa, un programa de facilidad extendido, lo que fuera, que sea extender un poco los vencimientos, ¿no es cierto? Por ahora estamos en este impasse que no es gratis para la economía, de manera tal que es desear que el gobierno tenga capacidad para cerrar el frente externo lo antes que pueda, si es que puede. Si es que puede. Alfredito, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos, Isaac Feinstein, el responsable de clientes institucionales de Petrini Valores, nos completa de alguna manera lo que está ocurriendo a nivel internacional en materia de bolsas, de bonos, de caídas y de algunas réplicas que ha tenido en el día de la fecha precisamente la economía internacional y cuánto impacta esto en la economía de la República Argentina.